Hola Cristian, ¿cómo estás? Hey Sebastián, ¿cómo has estado? Bien, bien. ¿Qué me cuentas? Nada, un poco emocionado. ¿Emocionado? ¿Por qué? La nueva película, La de Ant-Man y la avispa, ¿sí? Ant-Man and the Wasp en inglés. Exactamente. Muy buena película. ¿Cuántas veces la viste? La vi como 3 veces, una de ellas en el cine. ¿Y qué opinas? Pues la verdad fue una película que me agradó mucho. ¿Tú cuántas veces la viste? La vi 2 veces y la verdad tengo ganas de volver a verla. Claro, es que dan ganas por su excelente reparto. Tiene actores demasiado buenos y una película extremadamente recomendada a todo tipo de visores de películas. La verdad sí. Y pues es interesante ver cómo esta es la secuela de una película que también fue muy buena. Claro, especialmente teniendo en cuenta las buenas críticas que tuvo en todo el mercado, ya que periódicos como el New York Times le dieron 4.5 estrellas de valoración. Oh, qué interesante. Un película... un periódico bastante riguroso en este tema, ¿no crees? La verdad es que sí, es un periódico que no acostumbra a dar valoraciones tan altas a películas tan poco prestigiosas. Eso sí es verdad. Y quiero tocar un tema muy importante, que como tú ya sabes, esta película hace parte de algo que se llama el universo cinematográfico de Marvel. Oh, claro que estoy enterado de eso. Todas las películas están unidas mediante un hilo conductor, mediante el cual todos los personajes de las diferentes películas individuales se conectan gracias a las películas de los Avengers. Muy interesantes estas películas, ¿no? Porque vemos cómo en estas películas se reúnen todos nuestros seres y todos nuestros ídolos en una sola franquicia, como lo fue el caso de Thor. Ah, el Tortas, claro. También encontramos a Iron Man, a Cap América o a Falcon. Son personajes demasiado icónicos. Exactamente. Entonces, pues nosotros venimos a hablar en este caso de Ant-Man y la avispa. La verdad es que es una película demasiado buena y como ya lo dijiste, me gustaría volverla a ver, ya que toca temas demasiado interesantes. Pero primero que nada, me gustaría hablar un poco acerca de los trajes y la evolución desde la película anterior. Sí, exactamente. Yo opino, desde lo que vi, en esta película se agrega un nuevo traje, que es el de la avispa. Y también se renueva el traje de Ant-Man. Entonces, quería preguntarte qué piensas primero que todo acerca del traje de la avispa. Y la verdad es demasiado impresionante, es un traje que me atrajo mucho y estéticamente se ve muy bien. Tiene exactamente la apariencia de una avispa y una de las características que más me gusta de este son sus alas, ya que le dan la capacidad de volar y además es un personaje demasiado fuerte. En cuanto a Ant-Man, podemos ver que él no tiene la capacidad de volar, pero cuenta con algunos de sus aliados, las hormigas, que hay de diferentes tipos dependiendo de la situación en que esté involucrado y estos le pueden ayudar a resolverlo. Ok, y te pongo el caso. Si tú pudieras, en X razón o en X circunstancia, ser alguno de los dos, ¿cuál elegirías ser? La verdad me gustaría quedarme con Ant-Man, ya que es un personaje mucho más principal y tiene habilidades que concuerdan mucho más conmigo, ya que me gusta más convivir con los animales tales como las hormigas, que son animales demasiado importantes para la naturaleza. Exactamente, ese es un tema muy importante porque yo opino, al igual que tú, que las hormigas son unos seres muy inteligentes y muy importantes. Porque si tú ves cómo se comunican, cómo llevan las cosas, así peces mucho más que ellas, se me hace bastante impresionante en la naturaleza y en la película. La verdad es algo que resalta mucho, me gustaría también resaltar acá, ya que la importancia de las hormigas es vital para todo el funcionamiento de un ecosistema. Y en la película podemos ver cómo las hormigas son capaces de funcionar en equipo y ayudar a resolver todas las problemáticas de nuestro personaje principal. Exactamente, y si tú te das cuenta, en la película nos lo pintan de una manera muy pintoresca, muy amigable, porque ves cómo las hormigas se pueden comunicar con nuestro personaje Ant-Man, cómo se pueden comunicar de chévere, cómo pueden incluso tomar el lugar de él, entonces pues opino que por eso también le da un plus a la película. Claro, es impresionante. Pero cambiando un poco de tema, ¿qué te pareció el personaje de Fantasma? El personaje de Fantasma la verdad se me hizo bastante relevante porque supongo que era algo que ninguno de nosotros esperaba. Claro, la verdad es que es un personaje muy interesante y que es digno de estudiar un poco, ya que es muy interesante ver cómo ha sido el cambio del personaje desde que ocurrió ese accidente en el laboratorio. Exactamente, aquí nos podemos dar cuenta cómo es que la ciencia y los experimentos pueden influir tanto pues en las películas obviamente y en la vida real, como las consecuencias que puede traer y pues también los beneficios que puede traer eso mismo. Aquí encontramos la historia de cómo el profesor, por culpa de su avaricia o afán de querer resolver los problemas por él mismo, terminó abandonando a un amigo y metiendo en problemas a esta joven mujer inocente. Exactamente, la cual quedó afectada y pues como nos lo dicen en la película, parece un fantasma, ¿no? Porque puede, o sea, por el separamiento de sus partículas hace que pueda atravesar paredes, lo cual se me hace muy loco. ¿Y sabes qué me gustó aún más? El momento en que resolvieron su problema y pudieron nuevamente unir sus partículas, ya que fue algo impresionante ver cómo el CGI o la animación digital mejoraba en esta parte de la película.
Exactamente, es una parte muy a tener en cuenta. Cambiando un poco de tema, te quería preguntar, ¿por qué parte o qué película preferirías? ¿La uno o la 2? ¿Y por qué? Pues realmente la 2 fue mucho más atractiva para mí, porque tenía muchas más partes de acción y mostraban más internamente a todos los personajes. En la primera película tenemos una corta introducción acerca de quién es el personaje de Ant-Man y qué es lo que hace, pero realmente no es tan importante como lo hace en esta nueva película, donde comparte el papel estelar con la avispa. Exactamente. Entonces, pues yo también opino lo mismo. La segunda película me llamó mucho más la atención porque tiene más profundización más que todo lo que viene siendo la vida de nuestro personaje principal y cómo se relaciona con su hija, con su amigo Luis y con el profesor, el que le hizo el traje, y con la hija del profesor, que es la avispa. Sabes que también es muy interesante analizar a los amigos de nuestro personaje principal, Ant-Man, ya que personajes como Luis hacen que la trama de la película sea un tanto más divertida. Sí, exactamente, pues porque agrega un toque más cómico y no una película tan como rigurosa y tan estricta, lo cual se me hace que también es un muy buen punto. Aunque la verdad, en la primera película tuvieron un poco más de estalaricidad, ya que podían ver un poco más a los personajes principales actu- actuando para ayudar en el robo del traje de Ant-Man. Exactamente. ¿Y sabes cuál es otro punto muy interesante que quiero tocar? Ant-Man y la avispa. O sea, Ant-Man no es el héroe original, por decirlo así. Porque el padre de la avispa fue quien diseñó el traje y quien hacía de Ant-Man, y la esposa era quien hacía de la avispa. Pero lamentablemente lo que ocurrió, ¿sabes qué fue lo que ocurrió con ellos? Claramente, y tuviste un error, esa no era la avispa, antes eran dos Ant-Mans, por lo tanto uno era femenino y el otro masculino. Sí, sí, buen punto, ahí me corregí. Entonces, Lo que sucedió fue que los dos, en una misión para salvar el mundo, ellos ya habían probado los trajes en varias ocasiones y por azares del destino terminaron encontrando con que un misil iba a chocar contra una de las principales ciudades de los Estados Unidos y podría destruir gran parte de la comunidad. Por lo tanto, tuvieron que recurrir a entrar al mundo cuántico para poder destruir el misil. Y cuando la esposa del profesor hizo esto, no pudo regresar del mundo cuántico. bastante trágico, ¿no? La historia, porque, pues, o sea, la señora se tuvo que sacrificar para salvar a gran parte de la población y se metió en eso que nosotros llamamos mundo cuántico, lo cual es un mundo que denominan muy peligroso en esta película y pues de lo cual es un tema muy amplio del que se puede hablar. Es impresionante pensar en que eso es algo que ocurre en nuestra vida real. No literalmente como sucede en la película, pero el mundo cuántico es algo que realmente está presente entre nosotros. Es literalmente ver el mundo desde sus moléculas. Y también me gustaría resaltar cómo la realidad, o sea, cómo se lleva la realidad un poco exagerada, pero bien plasmada a todas estas películas, porque como podemos ver, todo tiene que ver con experimentos científicos, con tecnología, con avances que probablemente podemos tener. Entonces también se me hace un tema bastante interesante. Otra de estas cosas importantes que me gustaría resaltar puede ser el paso de los cómics a las películas, ya que podemos ver que son historias demasiado similares, pero en las películas se le hacen algunas adaptaciones para que a veces pueda ser más agradable al público o para que pueda adaptarse al público infantil. Exactamente. Y pues para mí es un gran milagro que estas adaptaciones se hagan. ¿Por qué? Porque la verdad yo no soy un amante de los cómics. Tú. Claramente, yo tampoco soy un buen amante de los cómics. Me parece un poco tedioso tener que estar consiguiendo un cómic o una tapa cada semana para poder completar una historia. Y esto lo podemos ver en resumidas cuentas en la película. Y no es solamente en esta, ya que en la mayoría del universo Marvel se encuentra ya plasmado en los cómics. Y exactamente, supongo que no soy el único que piensa eso, pues porque has visto cómo se han llenado las salas de cine esperando los grandes estrenos que vienen. Claramente, podemos ver el nuevo ejemplo de Endgame, que ha sido una de las películas más taquilleras y en el momento ocupa el segundo lugar de la película más visitada en los cines por todos los televidentes. Impresionante, ¿no crees? O sea, cómo se puede ajustar toda una historia para consolidarla únicamente en una sola película, ¿no? Es impresionante pensar que todos los personajes individuales fueron unidos en una gran película para que tuviera tanto éxito. Y aún así le espera mucho al futuro de estas películas, ya que esta franquicia puede que nunca acabe. Exactamente, y eso se me hace muy interesante. Y me gustaría hacerle una mención honorífica a Stan Lee, al creador de esto. ¿Qué opinas? O sea, ¿cómo sentiste la muerte de él?
La verdad fue algo muy impactante. Desperté en la mañana y vi en las noticias que este gran autor de cómics había muerto, pero dejó su legado con todos estos actores y personajes que nos dejó para toda la vida. Una tragedia, ¿verdad? Como alguien puede irse, pero es impresionante ver cómo todo su legado sigue y va a seguir a través de los años. Además, hay una característica que pocos de los amantes de las películas saben, y es que él ha aparecido en todas las películas del universo Marvel, y especialmente de las de los personajes que él mismo ha creado, pero aparece como un personaje secundario o solamente como un extra más. Exacto, y se me hace bastante especial ver cómo en pequeños segundos tenemos a ese gran creador que le debemos todo esto que hicimos, todo esto que hemos visto en los cines y todo esto que él ha hecho para conformar una historia fenomenal. Además, todo el universo de Marvel cuenta con algunos de los mejores directores de todo el cine de Hollywood. Por eso es que podemos ver producciones tan elaboradas y con efectos especiales tan perfectos, a diferencia de otras películas que no han sido tan taquilleras. Otra cosa es esa, los efectos se me hacen súper geniales. Por ejemplo, en nuestra película, Ant-Man y la avispa, ¿no se te hace genial cómo se puede llevar todo el mundo, o sea, visto desde una perspectiva tan chiquitica? O sea, se me hace genial cómo se puede ver todo eso. Es impresionante pensar en que así debe ver el mundo un ser tan pequeño como una hormiga, ya que con eso es el punto de comparación en el que nos encontramos en la película. O también podemos ver el otro lado de la moneda al ver la película Infinity War, la cual fue anterior a esta película de Ant-Man and the Wasp, y podíamos ver cómo el personaje de Ant-Man podía agrandarse o achicarse a su voluntad según el chip que usara. Exactamente. El único problema es que eso no fue en Infinity War, fue en Capitán América Civil War, pero bueno, Rayos. eso no hay problema. Pero sí, tienes razón, porque, o sea, tras de que no solo trabajan un estilo, trabajan ambos costados. Nos van a robar. Trabajan ambos costados, trabajan el extremo de ser ya muy pequeño, el extremo de ser ya muy gigante, y también tratan el tema de ser una micropartícula en el mundo. ¿En el mundo qué? Cuántico. En el mundo cuántico, exactamente. Aquí ya entramos en otro tema, que es el mundo cuántico. Eso es un tema que hay demasiados temas que abordar, ya que podemos encontrar que es algo demasiado interesante y normalmente toda la trama de la película abarca únicamente este tema, que es el mundo cuántico, y desde el principio nos muestran que el profesor quiere volver a encontrar a su esposa entrando en el mundo cuántico. Exactamente. Y sobre esta temática es que aborda toda la película. Recuperar a la esposa que estaba perdida en el mundo cuántico. Se pensaba que era imposible, ¿no? Pero se creó un generador como un portal, por decirlo así, hacia el mundo cuántico, lo cual faltaban varias piezas y se obtuvieron, y Ant-Man fue el encargado de como comunicarse con ella, fue como el conector. Entonces, ¿qué opinas como de esta conexión? Si te acuerdas cuál fue la conexión que tuvo, como unas visiones en su cabeza. Obviamente fue algo demasiado extraño, pero la verdad me agradó mucho. Era muy raro pensar cómo era que Ant-Man, un personaje que no tenía nada que ver con la esposa del profesor, podía obtener señales o en algún momento oír las voces de la esposa de ella. Y también me parece muy interesante pensar en cómo el portal hacia el mundo cuántico pudo salvar al personaje fantasma. Exactamente. Pues todo lo que necesitaban era la energía de este portal para que ella pudiese recuperarse. Además, cuando nos adentramos en el mundo cuántico y vemos que el portal ha sido posible crear, vemos como el personaje de Ant-Man junto al profesor se adentra en el mundo cuántico y encuentran algunas bestias gigantes que les imposibilitan el camino hacia su esposa. Lo curioso es que estas bestias gigantes, a nuestro parecer y a nuestra perspectiva, no son más que un granito de arena, o mucho menos que eso. Entonces se me hace muy impresionante cómo en este mundo se adapta todo para que organismos tan pequeños luzcan tan monstruosos y tan gigantes en este entorno. Eso es verdad, vemos cómo desde la perspectiva de la película vivimos en un mundo tan gigante y a la vez tan pequeño. Vemos cómo desde el fondo de las partículas y desde los átomos es que funciona el mundo, junto con algunos de los organismos extraños que puede que no conozcan, ya como estos marranitos que se encuentran acá adentro. Exactamente. ¿Y tu opinión personal acerca de la película cuál sería? Digamos, en una opinión, como tú dijiste en el periódico, de 1 a 5, ¿cuál sería tu Puntuación. puntuación?
Pues la verdad, para mí, en una puntuación de 1 a 5 le pondría un 4.5, al igual que el periódico New York Times, ya que podemos ver una trama y una trama argumentativa demasiado clara y nos muestra muy bien cómo es el desarrollo de la película. Además, podemos encontrarnos con personajes demasiado llamativos y que concuerdan muy bien con todo lo que viene relacionado al universo de Marvel. ¿Y qué hay de ti? Yo, sinceramente, le daría un 4 de 5 estrellas. ¿Por qué? Es una película muy buena y no lo voy a negar. Pero basándonos en el universo cinematográfico que han creado, las películas que han creado, en realidad que es impactante ver todas. Entonces, por esto yo las comparo con las otras películas y por eso les doy un 4. Pero como película individual también le daré un 4.5. Pero comparándolas y en general le daré un 4, unas 4 estrellas. La verdad es que es un punto muy acertado, ya que podemos ver cómo en otras películas se encuentran efectos especiales aún más exagerados, pero también que pueden complementar mucho más al universo Marvel. Pero para mí esta película tuvo toda la trama argumental necesaria como para cumplir con las expectativas del público y obtener tan buenas críticas como lo hizo en el mercado. Exactamente. Ahora quiero plantear esta última cuestión. En todas las películas del universo Marvel hay una cosa, o bueno, hay un momento que se llama escena postcrédito. ¿Acuerdas ese impactante momento de la película Ant-Man y la avispa? Oh, claramente. Recuerdo que en una de las expediciones ya habituales de Ant-Man por el mundo cuántico, hubo un momento en que él necesitaba la ayuda de sus compañeros y él al pedirles ayuda no encontró respuesta, por lo que quedamos con la intriga de qué había sucedido con Ant-Man. Exactamente, se me hizo bastante impactante porque no le respondían y Ant-Man creía que era una broma, porque Ant-Man realmente no sabía lo que estaba pasando afuera en el mundo real. Lo único que se podía ver al acabar la imagen era un poco de cenizas afuera del mundo cuántico, es decir, en la realidad. Pero esto no dejaba claro ninguna ideas. Lo único que nos decía era que era posible que esto se solucionara en una película siguiente. Exactamente. Y haciendo énfasis en la película anterior para solucionar estas dudas que se pueden generar en la película Infinity War, ¿qué sucedió? ¿Te acuerdas, Cristian? La verdad no recuerdo muy bien. Lo último que recuerdo de esa película fue que Ant-Man creció a un tamaño monumental, pero luego de eso, por todos los problemas que tuvo al destruir la ciudad, tuvo que ser arrestado, pero para la película 2 fue liberado para poder cumplir con sus misiones de héroe. Error, Cristian. Ese fue en Capitán América Civil War. Otra vez te lo digo. Como te digo, en la película anterior, en Infinity War, podemos ver como el villano Thanos, uno de los villanos más temidos de toda nuestra saga cinematográfica de Marvel, chasqueó los dedos y con un simple chasquido desapareció media mitad del universo. Ojo, Thanos, claramente. Entonces, pues como conclusión a esta charla que tuvimos, ¿qué podrías decir? Pues finalmente encontramos varias conclusiones. La primera de estas para mí es que el universo cinematográfico de Marvel es algo que se tiene que apreciar y admirar, ya que es algo demasiado impresionante la cantidad de películas y el valor sentimental y la calidad cinematográfica que tiene cada una de estas películas. Exactamente. También me gustaría pues como entrarme en el tema de los cómics y de cómo estas películas nos han facilitado toda la historia para conocerla. Pues porque, por decirlo, a mi parecer, no soy un amante de los cómics. Y entonces pues estas películas me han facilitado mucho, pues... Esto es verdad, ya que en muchas ocasiones encontramos que la lectura no es una de las pasiones de muchos de los jóvenes actualmente, por lo cual las películas son una buena alternativa si se quiere conocer la historia acerca de algunos de los personajes más famosos o más icónicos de estos escritos tan famosos que son los cómics. Exactamente, entonces pues concluimos que primero que todo Ant-Man y la avispa es una película muy buena que para nosotros dos superó las barreras y las expectativas de la primera, ¿cierto? Exactamente. Y que pues Marvel es una cadena muy exitosa que pues todos los ingresos que tiene pues son, a mi opinión, debidamente merecidos, pues porque son muy buenas las películas y es muy bueno el trabajo que hacen y todo el desarrollo que tienen por detrás. Y pues finalmente nos gustaría hacer como un conmemoratorio al gran autor de los cómics, Stan Lee, el cual falleció durante este mismo año antes de comenzar la filmación de Endgame. Por lo tanto, pues hay que resaltar que le ha aparecido en todas las películas como un cameo no estelar, es decir, como un personaje secundario, un extra en todas las películas de Marvel, y merece ser reconocido por el gran labor de haber creado todo este gran universo. Exactamente, la verdad, un genio completo. Bueno, Cristian, muchas gracias.
Que estés muy bien. Nos vemos Listo, la próxima. igualmente. Chao, chao. Chao, Lin. Pingüín. Hey, hola, soy Sebastián Cruz y soy estudiante del grado 11 del Colegio Estela Matutina Chía. Esta es la oratoria acerca de la película Ant-Man y la avispa, pues de la materia de español. La hago junto con mi compañero Cristian Salcedo, que está detrás de cámara. Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero les haya gustado la oratoria y pues que puedan volvernos a ver en uno de los siguientes videos que realizaremos durante el año. Muchas gracias.